Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Hermonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Debido a motivos religiosos, la familia Rousseau se exilió en Ginebra cuando era una ciudad-estado independiente. Allí, Isaac Rousseau y Suzanne Bernard tuvieron a su hijo Jean-Jacques. 9 días después de dar a luz, Suzanne falleció. El pequeño Rousseau consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, debido a que desde muy pequeño pasó mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre se exilió por una acusación infundida y él quedó al cuidado de su tío Samuel. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraría ideal, calificando a esta época como la más feliz de su vida. Junto con su primo, Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del calvinista Lambertier durante 2 años. A su regreso, en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y posteriormente como maestro grabador, aunque sin terminar su aprendizaje, con quienes desarrolló la suficiente experiencia para vivir de estos oficios toda su vida. En el contrato social, que se publicó en 1762, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que le es común, de modo que aquella dependencia se convierta en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto ser racional. Se conceptúa que la sociedad está conformada por la familia como inicio de toda sociedad. Por consiguiente, es alegoría de esta misma, infiriendo desde este punto que el modelo de familia, padre e hijos, esto es, jefe y pueblo. De las primeras sociedades, la sociedad más antigua de todas y la única natural es la familia. En dicha sociedad, los hijos solo permanecerán unidos a su padre hasta el tiempo que los necesiten. La familia es el primer modelo de las sociedades políticas. El jefe es la imagen del padre y los hijos el pueblo. La libertad es atacada de forma necesaria para la existencia de la sociedad organizada. Este ataque es aceptado por el pueblo como un mal necesario para existir en forma organizada. Todo ser humano nace libre, solo que unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, y que los libres pierden su libertad en aras de su utilidad. El derecho del más fuerte. El más fuerte nunca es lo bastante para dominar siempre, sino mude su fuerza en derecho y la obediencia en obligación. Ceder ante la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad. Obedecer al poder. Si esto quiere decir ceder a la fuerza, la frase es correcta, aunque del todo inútil. De la esclavitud. Grocio dice que si un particular puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de su dueño, ¿por qué no todo un pueblo se enajena de su libertad y se entrega a un rey?
Aun cuando los hombres pudiesen enajenarse a sí mismos, no puede enajenar a sus hijos. Estos nacen hombres y libres. La mendicidad es la práctica de pedir limosna. Consta de un intercambio entre dos actores, el mendigo y el benefactor, el cual puede generar una serie de interacciones simbólicas, psicológicas, materiales o emocionales. Esta actividad incluye a todas las personas cuya situación social es el desarraigo de carecer de ingresos para vivir. La mendicidad en un contexto religioso también puede ejercerse por voluntad propia, como es el caso de las órdenes mendicantes. La mendicidad es común en todos los países, sociedades y economías. Puede llegar a alcanzar un grado cruento en el tercer mundo. La desigualdad social, el desempleo, la explotación laboral, diversos accidentes, inmigraciones, la avanzada edad, el vagabundeo y el autoabandono, o incluso la negativa a recibir ayuda, son algunos de los motivos más frecuentes. Su libertad les pertenece y nadie puede disponer de ella. Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes. Tampoco hay derecho para matar al enemigo por el hecho de no querer hacerse esclavo. Es absurdo hacerle compra a una vida a cambio de su libertad, siendo que nadie tiene derecho de nuestras vidas, solo nosotros mismos. ¿Por qué es necesario remontar siempre hasta el primer convenio? Si muchos hombres se someten a uno solo, no veo en él a un pueblo y su jefe, sino a su dueño y a sus esclavos. ¿Por qué razón 100 personas que sí quieren un Señor tienen el derecho de decidir por 10 que no lo quieren? La misma ley de la mayoría de votos se halla establecida por convención. Del soberano. ¿Puede cada uno como individuo particular tener una voluntad particular diferente o contraria a la voluntad general y su interés particular? Puede hablar al revés del interés común. Del Estado civil. La libertad moral es la única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí mismo.
La soberanía es inalienable. Siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, no se puede enajenar, y el soberante, que es un ente colectivo, solo puede estar representado por sí mismo. El poder se puede transmitir, pero la voluntad no. El silencio universal hace presumir el consentimiento del pueblo. De si la voluntad general puede errar. Queremos siempre nuestra felicidad, pero a veces no sabemos conocerla. Hay muchas diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta solo mira el interés que se tiene en común. La voluntad de todos mira el interés privado y es la suma de cada una de las voluntades privadas. De los límites del poder soberano. El pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que deben todos cumplir bajo las mismas condiciones y deben disfrutar de los mismos derechos. Según la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía obliga a favorecer igualmente a todos los ciudadanos, de modo que el soberano solo conoce a la nación y no a cada componente. Pero, ¿qué es acto de soberanía? Es un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros. Tiene una base en el contrato social, equitativo porque es común a todos, útil porque solo puede tener por objetivo el bien general y sólido porque tiene las garantías de la fuerza pública y el supremo poder, del derecho de vida y de muerte. Si los particulares no tienen el derecho de su propia vida, ¿cómo pueden transmitirla al soberano si no tienen derecho en ella? Todo hombre puede arriesgar su vida para conservarla. El fin del contrato social es la conservación de los contratantes. Cualquier malhechor atacando el derecho social se hace por su maldad rebelde y traidor de la patria. Violando sus leyes, deja de ser uno de sus miembros. En un estado bien gobernado hay pocos actos vandálicos, no porque se perdonen mucho, sino porque hay pocos criminales. Los criminales aumentan cuando el Estado va hacia la ruina. De la ley. Por medio del pacto social hemos dado la existencia y la vida al cuerpo político. Tratemos ahora de dar a tal cuerpo el movimiento y la voluntad por medio de la legislación. Llamaré república a cualquier estado gobernado por leyes, bajo cualquier forma de administración que tuviese. Todo gobierno legítimo es republicano. Las leyes no son más que las condiciones del pueblo. Por sí solo el pueblo siempre quiere lo bueno, pero por sí solo no lo ve. Del legislador. El legislador es en todos sus aspectos un hombre extraordinario en el Estado. Este empleo es un ministerio particular que nada tiene que ver con el imperio humano.
del pueblo. Así como un arquitecto observa el suelo para ver si sostendrá su obra, así un legislador sabio no empieza a redactar leyes que sean buenas, sino que examina si el pueblo en el cual está por aplicarlas está necesitado de estas. Un cuerpo político puede medirse de dos maneras: por el territorio y por el número de habitantes. Los hombres componen el Estado y el territorio alimenta a los hombres. La esencia de la teoría del contrato social se da que, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social sobreentendido, el cual les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían, en estado de naturaleza, siendo de esta manera los derechos y deberes de los individuos los que constituyen las cláusulas del contrato social. Y es así que se crea el Estado, para hacer cumplir el contrato. Rousseau, al comenzar el libro, señala: el hombre ha nacido libre, y sin embargo vive en todas partes en cadena. Este comienzo ya nos da un panorama de sus ideas, y a mi parecer, ideas revolucionarias y democráticas, basadas en la voluntad de la mayoría, producido por el contexto de sus épocas. Rousseau fue el primer pensador de su tiempo en abordar las problemáticas sociales. Comprendió que solo el pueblo quien puede decidir acerca de su destino, y por lo tanto, este es el soberano. Se trata de una nueva modalidad de contrato social que devuelve al hombre su estado de vida, sin que por ello deba dejar de pertenecer a una comunidad.
Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Hermonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Debido a motivos religiosos, la familia Rousseau se exilió en Ginebra cuando era una ciudad de estado independiente. Allí, Isaac Rousseau y Suzanne Bernard tuvieron a su hijo Jean-Jacques. 9 días después de dar a luz, Suzanne falleció. El pequeño Rousseau consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, debido a que desde muy pequeño pasó mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre se exilió por una acusación infundida y él quedó al cuidado de su tío Samuel. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraría ideal, calificando a esta época como la más feliz de su vida. Junto con su primo, Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del calvinista Lambertier durante 2 años. A su regreso, en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y posteriormente como maestro grabador, aunque sin terminar su aprendizaje, con quienes desarrolló la suficiente experiencia para vivir de estos oficios toda su vida. En el contrato social, que se publicó en 1762, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que le es común, de modo que aquella dependencia se convierta en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto ser racional. Se conceptúa que la sociedad está conformada por la familia como inicio de toda sociedad. Por consiguiente, es alegoría de esta misma, infiriendo desde este punto que el modelo de familia, padre e hijos, esto es, jefe y pueblo. De las primeras sociedades, la sociedad más antigua de todas y la única natural es la familia. En dicha sociedad, los hijos solo permanecerán unidos a su padre hasta el tiempo que los necesiten. La familia es el primer modelo de las sociedades políticas. El jefe es la imagen del padre y los hijos el pueblo. La libertad es atacada de forma necesaria para la existencia de la sociedad organizada. Este ataque es aceptado por el pueblo como un mal necesario para existir en forma organizada. Todo ser humano nace libre, solo que unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, y que los libres pierden su libertad en aras de su utilidad. El derecho del más fuerte. El más fuerte nunca es lo bastante para dominar siempre, sino mude su fuerza en derecho y la obediencia en obligación. Ceder ante la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad. Obedecer al poder. Si esto quiere decir ceder a la fuerza, la frase es correcta, aunque del todo inútil. De la esclavitud. Grocio dice que si un particular puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de su dueño, ¿por qué no todo un pueblo se enajena de su libertad y se entrega a un rey?
Aun cuando los hombres pudiesen enajenarse a sí mismos, no puede enajenar a sus hijos. Estos nacen hombres y libres. La mendicidad es la práctica de pedir limosna. Consta de un intercambio entre dos actores, el mendigo y el benefactor, el cual puede generar una serie de interacciones simbólicas, psicológicas, materiales o emocionales. Esta actividad incluye a todas las personas cuya situación social es el desarraigo de carecer de ingresos para vivir. La mendicidad en un contexto religioso también puede ejercerse por voluntad propia, como es el caso de las órdenes mendicantes. La mendicidad es común en todos los países, sociedades y economías. Puede llegar a alcanzar un grado cruento en el tercer mundo. La desigualdad social, el desempleo, la explotación laboral, diversos accidentes, inmigraciones, la avanzada edad, el vagabundeo y el autoabandono, o incluso la negativa a recibir ayuda, son algunos de los motivos más frecuentes. Su libertad les pertenece y nadie puede disponer de ella. Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes. Tampoco hay derecho para matar al enemigo por el hecho de no querer hacerse esclavo. Es absurdo hacerle compra a una vida a cambio de su libertad, siendo que nadie tiene derecho de nuestras vidas, solo nosotros mismos. ¿Por qué es necesario remontar siempre hasta el primer convenio? Si muchos hombres se someten a uno solo, no veo en él a un pueblo y su jefe, sino a su dueño y a sus esclavos. ¿Por qué razón 100 personas que sí quieren un Señor tienen el derecho de decidir por 10 que no lo quieren? La misma ley de la mayoría de votos se halla establecida por convención. Del soberano. ¿Puede cada uno como individuo particular tener una voluntad particular diferente o contraria a la voluntad general y su interés particular? Puede hablar al revés del interés común. Del Estado civil. La libertad moral es la única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí mismo.
La soberanía es inalienable, siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, no se puede enajenar, y el soberante, que es un ente colectivo, solo puede estar representado por sí mismo. El poder se puede transmitir, pero la voluntad no. El silencio universal hace presumir el consentimiento del pueblo. De si la voluntad general puede errar. Queremos siempre nuestra felicidad, pero a veces no sabemos conocerla. Hay muchas diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta solo mira el interés que se tiene en común. La voluntad de todos mira el interés privado y es la suma de cada una de las voluntades privadas. De los límites del poder soberano. El pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que deben todos cumplir bajo las mismas condiciones y deben disfrutar de los mismos derechos. Según la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía obliga a favorecer igualmente a todos los ciudadanos, de modo que el soberano solo conoce a la nación y no a cada componente. Pero, ¿qué es acto de soberanía? Es un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros. Tiene una base en el contrato social, equitativo porque es común a todos, útil porque solo puede tener por objetivo el bien general y sólido porque tiene las garantías de la fuerza pública y el supremo poder, del derecho de vida y de muerte. Si los particulares no tienen el derecho de su propia vida, ¿cómo pueden transmitirla al soberano si no tienen derecho en ella? Todo hombre puede arriesgar su vida para conservarla. El fin del contrato social es la conservación de los contratantes. Cualquier malhechor atacando el derecho social se hace por su maldad rebelde y traidor de la patria. Violando sus leyes, deja de ser uno de sus miembros. En un Estado bien gobernado hay pocos actos vandálicos, no porque se perdonen mucho, sino porque hay pocos criminales. Los criminales aumentan cuando el Estado va hacia la ruina. De la ley. Por medio del pacto social hemos dado la existencia y la vida al cuerpo político. Tratemos ahora de dar a tal cuerpo el movimiento y la voluntad por medio de la legislación. Llamaré república a cualquier Estado gobernado por leyes, bajo cualquier forma de administración que tuviese. Todo gobierno legítimo es republicano. Las leyes no son más que las condiciones del pueblo. Por sí solo el pueblo siempre quiere lo bueno, pero por sí solo no lo ve. Del legislador. El legislador es en todos sus aspectos un hombre extraordinario en el Estado. Este empleo es un ministerio particular que nada tiene que ver con el imperio humano.
del pueblo. Así como un arquitecto observa el suelo para ver si sostendrá su obra, así un legislador sabio no empieza a redactar leyes que sean buenas, sino que examina si el pueblo en el cual está por aplicarlas está necesitado de estas. Un cuerpo político puede medirse de dos maneras: por el territorio y por el número de habitantes. Los hombres componen el Estado y el territorio alimenta a los hombres. La esencia de la teoría del contrato social se da que, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social sobreentendido, el cual les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían, en estado de naturaleza, siendo de esta manera los derechos y deberes de los individuos los que constituyen las cláusulas del contrato social. Y es así que se crea el Estado, para hacer cumplir el contrato. Rousseau, al comenzar el libro, señala: el hombre ha nacido libre, y sin embargo vive en todas partes en cadena. Este comienzo ya nos da un panorama de sus ideas, y a mi parecer, ideas revolucionarias y democráticas, basadas en la voluntad de la mayoría, producido por el contexto de sus épocas. Rousseau fue el primer pensador de su tiempo en abordar las problemáticas sociales. Comprendió que solo el pueblo quien puede decidir acerca de su destino, y por lo tanto, este es el soberano. Se trata de una nueva modalidad de contrato social que devuelva al hombre su estado de derecho, sin que por ello deba dejar de pertenecer a una comunidad.